Buenas tardes, amigas y amigos, nuevamente con ustedes para alimentarnos de la verdad de Dios. En esta tarde he traído un tema que va a causar un poco de polémica. Bueno, se titula 10 errores del pentecostalismo. Quiero aclarar algo. Cuando a veces muchas personas dicen que cuando uno habla la verdad, está juzgando. Mi propósito no es juzgar la doctrina de nadie. Estamos simplemente haciendo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y es hablar la verdad. Como lo hizo en este caso Juan, que le dijo a Herodes que estaba en adulterio, le costó la vida. Como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, lo odiaron e incluso lo llevaron a la muerte. Aunque dice no se halló pecado ni engaño en su boca. También podemos ver el ejemplo de Pablo. Pablo también fue asimismo azotado por hablar la verdad. A Esteban lo mataron. Y no solo son muchos de los ejemplos que hay en el Nuevo Testamento. Simplemente Dios quiere que seamos celosos de su verdad. En ningún momento estamos juzgando a nadie, sino hablando simplemente la verdad. Si usted algún rato se enoja, enójese con la palabra de Dios, no con nosotros, porque nosotros simplemente somos el instrumento que transmitimos esto. Ya, con el propósito de darnos cuenta de que Dios también, a través de Cristo, Él quiere que juzguemos justamente. Juzgar otra cosa es criticar, es decir, ¿sabe qué? Mira, ellos como hacen allá así y asado y todas esas cosas, ¿no? Ya, eso sí está mal, es decir, juzgar a la persona, pero juzgar el pecado, lo cual es, hasta Dios nos bendice, ¿no? Ya. En este día he hablado, como les estaba diciendo, esta es como una pequeña introducción, pero quiero hablarles acerca de 10 errores del pentecostalismo. Y he tomado uno, bueno, he tomado el número 10. En este caso, hay 10 errores. Voy analizando cada uno de los errores, ¿ya? Ya. Como introducción, por ejemplo, nos hemos dado cuenta nosotros de que en el medio en que vivimos, al menos hay y se dividen en 4 grupos los del pentecostalismo. Y para iniciar, pentecostalismo en la palabra de Dios no hay. Lo que sí hay en el día de Pentecostés, que es muy diferente, pero no hay en ningún momento en la iglesia, en la Biblia que diga una iglesia pentecostal. Hay sí el día de Pentecostés, ya, cuando bajó el Espíritu Santo. Ya, para darnos cuenta de eso nomás, ya. Y decirles que esta iglesia se divide al menos en 4 grupos. Primero, son los llamados pentecostales históricos. Ellos son los famosos llamados trinitarios. Y también tenemos el pentecostalismo clásico. Por ejemplo, ellos son los que bastante defienden el liberalismo. Por ejemplo, que tiene que matar una vaca para que vaya más gente a la iglesia y algo así, ¿ya? O en la iglesia hacer cumpleaños y muchas cosas más para que vaya la gente, sea más atractivo, ya, eso. Y ahora tenemos los unicitarios también, los que creen en solo Jesús. Y también tenemos bueno, en este caso también serían los carismáticos, los que creen bastante en milagros, ¿ya? Y todos ellos, de alguna manera, aunque son un solo grupo, cada uno tiene sus doctrinas y sus prácticas, ¿ya? Entonces, como nuestro Señor Jesucristo mismo dice, toda cosa dividida no prevalecerá, ¿ya? Vamos a analizar el punto número 10. Dan énfasis a las riquezas y a la salud, en este caso, ¿ya? Para esto, ¿qué es, por ejemplo, dar énfasis en las riquezas y en la salud? Por ejemplo, ellos a los feligreses o a los fieles les dicen, ¿sabes qué? Tienes que diezmar. Y a las personas que supuestamente, digamos, colaboran para que llegue esta bendición hacia muchas personas, dice que ellos van a ser ricamente bendecidos y que todo lo que ellos hagan repercuten para sus bendiciones materiales. En este caso, por ejemplo, si yo soy una persona pudiente y regalo, entonces Dios me va a bendecir. Toman mucho en énfasis y que siempre es la voluntad de Dios que Dios dé riquezas
y también buena salud. Y eso es, digamos, siempre se contradice, porque la palabra de Dios, el ejemplo tenemos, mire, el ejemplo de Job. ¿Por qué lo afligió Job? Porque era la voluntad de Dios. En este caso tenemos a Pablo. ¿Por qué lo afligió a Pablo? Con un problema, con un aguijón en la carne, porque era la voluntad de Dios. No siempre es así, ¿no? Ya. Y asimismo a Job le quitó todo y les quitó la salud y todo. Y vemos aquí en estos ejemplos de que todo es una contradicción. Pero dan ellos sí énfasis en que, por ejemplo, las cosas materiales, de que a las personas que regalan, Dios les va a bendecir más. Pero ellos leen Malaquías 3:8. Vamos a ver qué nos dicen. Malaquías 3:8. Es el texto que está antes de Mateo. Fácil de encontrar. 3:8 dice así. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. En primer lugar, aquí ya están equivocados, porque este texto eh, es un texto del Antiguo Testamento, lo cual Dios ha sido muy claro, que nosotros debemos de seguir a Cristo, obedecer sus leyes, y este es un mandamiento que fue dado al pueblo de Israel, exclusivamente, cuando antes ya había el diezmo. Y lo toman este ejemplo para que, de alguna manera, invitar a los fieles a que den el diezmo, decir que ellos se están robando si no dan el diezmo, el 10%. Por ejemplo, si tiene 10 vacas, tiene que dar una vaca a la iglesia, ya, para ser más claros, ya. Entonces, de esta manera, ellos a la misma vez que están pidiéndoles, confían, a la misma vez ellos se contradicen porque dice que ninguna persona puede, puede comerciar, es decir, puede tener su negocio. No le dejan que prospere, pero sí ellos quieren recibir el diezmo. Entonces una doctrina contradictoria, se contradicen. Y de alguna manera ellos, al ser bendecidos, los que dan, por ejemplo, ropa, los que dan comida y todo eso, ellos sí obviamente van a recibir la bendición, ¿no? Entonces todo esto es una contradicción. Ya, vamos a ver qué nos dice en Mateo 16:26 como respuesta a esto. Mateo 16:26. Dice así. ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo, pero si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Para darnos cuenta de que el énfasis en las riquezas, en las bendiciones materiales, ese no es el propósito de la vida. Hay algo más importante, el rescatar el alma. Eso es más importante. Como les decía, el error de los pentecostales es dar énfasis en la riqueza, de que si dan ellos, Dios les va a bendecir más. Y también otra de las cosas, en la salud. Por ejemplo, dice que el no, el, por ejemplo, en esa última pandemia, ¿no? Que hubo, el, el creer en la ciencia médica es falta de fe. Que, que Dios se encarga, por ejemplo, ellos bastante subestiman es lo que es las oraciones, de alguna manera orar a los pastores por ellos para que se sanen. Que cuando una persona, por ejemplo, se vacuna, dice que es por falta de fe, que ellos no necesitan, que todo es la voluntad de Dios, que tiene que, digamos, tener las provisiones materiales y también la salud física, que ellos no necesitan prácticamente de la ciencia médica, que los que, bueno, siguen a eso, dice que es falta de fe. Ya. Los fariseos eran hombres prominentes, eso no ayudó a su salvación. Ya, ellos eran hombres ricos prácticamente, pero ¿qué les dijo cada vez Cristo cuando se enfrentaba con ellos? Alguna vez les criticó duramente, vosotros sois del diablo, les dijo, porque las obras del diablo hacéis. Ya. Sobre la salud, como les decía, ¿no? Dios le manda esa enfermedad porque era pecador. De pronto muchas personas pensamos y decimos, ¿sabe qué? Le mandó esta enfermedad porque era pecador. Pero como les decía el ejemplo de Pablo, el aguijón en la carne era para manifestar el poder de Dios. Dios tenía propósitos, ese es el propósito.
de que no siempre la voluntad de Dios va a ser de que tengamos buena salud. A veces vamos a tener mala salud porque Dios quiere que reprendernos. Dios quiere que a través de esa enfermedad reflexionemos sobre la condición de nuestra vida, ¿ya? Vamos a leer 2 Corintios 12:7. 2 Corintios 12:7 dice así: pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu. Segunda de Corintios, perdón. Vamos a 2 Corintios 12:7. Dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Ese es el propósito de Dios a veces en las enfermedades, de no enaltecernos. Yo tengo buena salud, no viva la fiesta, ni me acuerdo de Dios. Ya, tiene propósitos, así que todo veamos con propósito. Nosotros tenemos que ver todas las cosas que suceden en nuestra vida es con propósito. Claro que Dios nos ha dicho, ¿sabe qué? Sí, las promesas de la piedad, la promesa de la piedad tiene promesas para la vida presente y para la venidera. Ya, vamos a ver qué nos dice en 1 Timoteo 4:8, lo que les decía. Vamos a leer y terminar con ese texto, ¿ya? 4:8, 1 Timoteo 4:8, dice así: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Como les decía, ¿no? Dios nos bendice, nos cuida, nos protege en todo momento, pero no siempre es la voluntad de Dios. Hay que tener en cuenta eso, de que Dios nos envía es con el propósito de que reflexionemos. Ya, como conclusión, en el juicio final, Cristo no va a preguntar cuántas iglesias fundaste, ni a cuánta gente ayudaste. Solo nos preguntará: ¿hiciste mi voluntad y te apareciste a mí? Eso nos va a preguntar en el día final. Así que, en cuanto a esto que se refiere de quedar, que Dios, que es la voluntad de Dios, de que las bendiciones materiales y las bendiciones en nuestra salud es siempre la voluntad de Dios, estamos muy equivocados. No siempre es así. La palabra de Dios nos demuestra lo diferente. Pero claro, que Dios nos ha prometido cuidarnos en todo momento, porque es una promesa de Dios y Él lo cumple. Gracias por estar atentos a la palabra de Dios y Dios les bendiga mucho. Gracias.